aquí. Eso. Entonces, me gustaría que me mostraran cómo han avanzado con su investigación, pues que ya existe relacionado con el tema, bueno, lo que habíamos hablado la vez pasada, y recuerden que ahorita estamos centrados en el primer punto de los entregables, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere compartirme sus avances en el grupo. Allá puse para compartir. Entonces, ahí está para que revisemos. ¿Se me escucharon? ¿Sí se me escucha? Sí, sí, Ah, vale. no. Pensé Sí, que no me sí. habían escuchado. Bueno, o escojo. Ustedes dirán. Igual todos tienen que mostrar que han avanzado. Espérense, voy a abrir Miro mientras. Bueno, en nuestro grupo con la Caro, Ujú, bueno, la Caro más que todo se enfocó en hacer un cuestionario, que ya lo tenemos listo para compartirlo y que la gente vaya puntuando. Y bueno, también en el Miro hemos puesto más datos del medio ambiente, del cambio climático. Hemos ujú, visto juegos que se hayan hecho, libros o películas basadas en esto, ¿no? O que toquen esos temas. ujú. ¿Y Y eso, nos pueden compartir cómo va eso? sí. Listo. A ver, Sí, por fin, Fabri, compartirlo si puedes. sí, sí, sí. Sí, eh, ya, ahí se ve. Sí. Ya, súper. Sí, Y sí. así esta es la parte del Miro, que, bueno, más que todo he citado algunas fuentes, ¿no? De páginas de pelis, igual de juegos. De juegos hice unas pequeñas anotaciones, como que estos abordan de diferentes maneras este tema del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, la ONU lanzó un videojuego que lucha directamente, ¿no? Pero también hay otros juegos, eso he visto que si bien también tocan, lo hacen de una manera más indirecta, digamos, ¿no? Más metido en la narrativa, por decirlo así. No es como el foco central, digamos, de todo el videojuego. Eh, y eso, también hemos visto aquí el tema de los libros que nos puedan servir de inspiración. Y aquí está el tema del cuestionario que lo estaba haciendo Marla Caro y que ya estábamos poniendo algunas preguntas. Sí, tiene más un poco de preguntas cerradas con respecto al conocimiento que tienen las personas sobre el medio ambiente y qué acciones toman, digamos. Tiene preguntas concretas sobre el medio ambiente. Son 10 preguntas, son poquitas, así que creo que está bien para que podamos conseguir que hartas personas lo llenen. Recién vamos a empezar a difundirla. Y eso creo, igual avanzamos el pestel, pero bueno, creo que eso era más para la anterior parte, pero igual estaba ahí en el Miro. ¿Y qué avanzaron ahí en el peste? Digamos, en la poli. Avanzamos. A ver. em, Voy a abrirlo acá, como que todos los aspectos en el tema político, en el económico, sociocultural, tecnológico, y vimos, digamos, algunas cosas importantes, digamos, como que en el político existe el mapa de vulnerabilidad al cambio climático y explica cómo de tales, digamos, del año 2011 al 2100
se cree que va a haber, digamos, una variabilidad en el tema climático. Hay un montón de cosas que hemos encontrado, la verdad. Igual en algunos hemos puesto como algunos links y todo, pero es como harta información. Pero eso creo, Ujú. eso es lo que hemos avanzado como tal hasta ahora. Ok. Es importante que a medida que vayan avanzando pues con la investigación, tengamos también como una tabla de insights, o sea, como de cosas o como de elementos que ustedes hayan identificado que sean como relevantes para lo que podría llegar a ser su proyecto. Por ejemplo, algún tipo de tendencia, ¿cierto? Obviamente esto es un tema global, eso lo hace pues pertinente, pero al mismo tiempo hay mucho que se ha hecho sobre eso. Entonces, ahí hay algo que ustedes tienen que encontrar para que su proyecto sea diferencial, ¿listo? Para Ah, ya, súper. que sea como algo que no se ha hecho o que se ha hecho poco o que no se ha hecho en tal contexto. Por ejemplo, eso sucede mucho que hay cosas que se han investigado fuera, pero digamos a nivel latinoamericano no, entonces también es una oportunidad como colocarlo, por ejemplo, no, nunca se ha hecho algo de esto sobre el cambio climático en Bolivia y particularmente con los datos en Bolivia, ¿cierto? Entonces, por ahí se pueden agarrar, ¿cierto? O sea, como que sí, ya existe en tal contexto, pero en este no, y ahí cambia la cosa, hay que volver a investigar. No es como que hacen lo mismo, pero en Bolivia no. O sea, realmente hay que hacer muchas cosas desde cero, porque pues hay que investigar muchas cosas. No, no funciona algo que funciona en tal lugar, no va a funcionar de la misma forma en nuestro contexto, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo desglosaría, pues bueno, ¿qué es una primera definición de cambio climático, obviamente? Para ustedes, ¿qué es el cambio climático? ¿Cierto? Que ustedes tienen ahí algunas, ahí abajito en ese verde, ahí tienen algunos datos, ¿cierto? ¿O qué tienen ahí? Sí, Sí, la definición, las justo ahí tenemos la características. definición, ajá, las características, algunas estrategias y digamos algunas métricas también. Ujú. Entonces toca es empezar como a desglosar de ahí qué es lo que ustedes ven como una oportunidad. Por ejemplo, pues si el cambio climático tiene algunas consecuencias como esto, las características como el deshielo, las tormentas, la disminución de la biodiversidad, el aumento del nivel del mar, los incendios, por ejemplo, eh, sobre todo en la Amazonía, pues los países que tienen pues zonas amazónicas como Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, pues han sufrido un montón de los incendios, ¿no? En Bolivia hay un montón de problemas con los incendios forestales. Entonces ahí es como algo que sea mucho más cercano, que esté afectando directamente y empezar a desglosarlo. Por ejemplo, pues deshielo, pues los polos, eso pues no nos afecta, pero sí el deshielo de las montañas, ¿no? Toda la parte de, de la cordillera, pues Bolivia tiene un montón de nevados y pues también se está viendo ese deshielo en los nevados, ¿cierto? Como revisar como que de esas características generales, qué es lo que está afectando más localmente, ¿listo? Súper entonces. Y empezar como a desglosar y encontrar como ese, porque lo que les digo, el cambio climático es gigantesco, o sea, es como hay mucho que hablar, pero entonces hay que encontrar como esa oportunidad de intervención, ¿listo? Súper, súper. Entonces, prácticamente tendríamos que empezar ya a definir, delimitar qué es exactamente o cuál es exactamente el tema del cambio climático que vamos a tocar, ¿no? Sí, porque también, o sea, por lo menos empezar como a identificar esos insights, o sea, de todo lo que han visto, como que empiecen como a encontrar algún tipo de patrón o algo así. O sea, hay un montón de información que ya tienen, entonces toca es como, listo, de toda esta información y luego de las entrevistas también de pronto van a encontrar respuestas como que también la percepción que tiene la gente, el usuario inexperto y luego el usuario experto, lo que les decía la vez pasada, ¿no? Hay que Ujú. entrevistar gente experta
y gente que no es experta en el tema, pero sí tiene una opinión y tiene una percepción de lo que está sucediendo. Entonces, eso nos va a dar pistas de qué también la gente cree que es valioso para su proyecto. Por eso eso estaba un poco anclado con lo que vimos al final de la vez pasada, que era lo de los cuatro pilares del UX, ¿no? ¿Por qué, Ujú. qué le va a dar valor? ¿Por qué le va a dar valor las personas a su proyecto? ¿Por qué es fácil de usar? ¿Por cómo lo empieza a usar? ¿Y por qué podría ser atractivo? ¿Cierto? Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar como a analizar y y a conectar, sobre todo. ¿Listo? Entonces, yo Súper. lo que haría es como esperar a la encuesta de aquí a una semana, qué insights tienen, ¿no? Y también ir identificando con la información que ya tienen insights. ¿Listo? Entonces, ya saben, insight es como un dato, algo revelador que ustedes dicen, uy, por aquí yo estoy viendo una oportunidad de diseño. ¿Listo? Perfecto, súper. Gracias, Dani. Gracias, Bien, Dani. bien. Listo. ¿Quién quiere continuar, porfa? Ah, Dani, ¿yo puedo compartir? Claro que sí. Súper, súper, ya lo comparto. Ajá, listo. Súper, en mi caso yo también ya tengo mi encuesta hecha, que igual me falta publicarla todavía, pero justamente aquí está, Ajá. que más que todo lo he hecho como respuestas directas como tal. Si digamos que yo también al menos por mi desk research he hecho varias investigaciones de acá en noticias, sobre todo de Bolivia, para ver directamente cuáles eran las principales causas de depresión en las cuales se encontró directamente los que eran problemas familiares, bullying escolar. También Sí. eran directamente la falta de atención por parte de la familia y también podría ser directamente los divorcios familiares o el abandono directamente por parte de seres queridos o familiares, en los cuales justamente terminé relacionando algunas preguntas sobre esas para saber si, digamos, la gente a veces se siente incómoda o directamente tiene pensamientos que se acuerdan de ese tipo de personas que los fatigan o hasta incluso si pueden tener directamente problemas algunos físicos que se ven relacionados más con problemas emocionales que con problemas físicos como tal. Ujú. Entonces, justamente yo estuve investigando al menos varios casos de Bolivia, que al menos directamente investigaba, por ejemplo, en Santa Cruz, digamos ya los problemas de que hay más un índice más de depresión, digamos, en este caso masculino que femenino, o que directamente, cómo terminan directamente las personas directamente más por depresión, digamos, por el bullying escolar, o también lo que podría ser también muchas veces por, a veces en épocas navideñas que tienen problemas incluso para relacionarse con la familia o que es una época muy estresante para ellos, que incluso había visto casos como que la UNICEF también hacía, por ejemplo, acá en Bolivia, campañas para evitar la depresión en épocas navideñas por parte de las personas, más que todo ese tipo de información también. Ok. Entonces, justamente igual eso estaba haciendo. E igualmente también había terminado yo también llenando mi análisis PESTEL y mi análisis Ok. PESTEL allá en el Miro lo comparto también. Sí, sí, por favor. Ay, súper, súper. Imagina que esta, que igual había complementado con mi investigación de justamente con lo que le había mencionado anteriormente, que me investigué en mi documento, de que, por ejemplo, en la parte social, el bullying llega a ser, por ejemplo, las partes más problemáticas, debido a que una persona vive en un ambiente de maltrato, ya sea en el colegio o incluso en el hogar que se puede dar, y que esto puede terminar en el, como había leído en noticias también, en el abuso de sustancias
puede terminar también como con autolesiones o directamente como que quieren mostrar una señal más que todo para aliviar el dolor interior. También había llegado justamente a investigar en lo ambiental, que justamente nuevamente el entorno familiar es uno de los factores que puede ocasionar depresión a una persona debido a la falta de empatía, atención o problemas, ya sea por ejemplo directamente problemas de alcohol en los padres, divorcios por falta de atención a los hijos. O también directamente que esto puede crear en la gente la sensación de soledad, lo que hace que la persona se sienta sola a pesar de que esté rodeada por personas. Y en la parte legal, también había visto de que a día de hoy existen varias ya medidas contra el bullying, ya sea, por ejemplo, que pueda haber algún arresto que sea por maltrato familiar, o también directamente en el colegio se puede recurrir a la expulsión en ambientes de colegios, o incluso también que sean, por ejemplo, que ya se puedan denunciar como la Defensoría de la Niñez. Más que todo, justamente había investigado eso. Y había visto también que justamente, y en el factor tecnológico, también que las redes sociales ayudan mucho a recibir apoyo por parte de otras personas, ya que, por ejemplo, cuando digamos que tú tienes algún problema, puedes comunicarte directamente con alguna persona que te sea de confianza o directamente hablar, por ejemplo, en alguna red social con alguna persona que te sea de apoyo, que te pueda ayudar durante esa situación difícil. Justamente también, al menos en el tema de videojuegos, esto no lo noté todavía, pero he investigado también por mi cuenta de que muchas veces el videojuego narrativo como tal no es una solución tanto para la depresión, pero sí puede ser un alivio ya que por lo menos te aleja de tu realidad. E incluso yo me quise enfocar mucho más en el videojuego narrativo como tal, los que te cuentan historias así tipo películas, que no sean tanto Ujú. experiencias así multiplayer o multijugador, sino más una experiencia narrativa con un guión, por ejemplo, o personajes ya escritos, que directamente te puede ayudar tanto a empatizar con los personajes, que te pueda ayudar por lo menos a incentivar valores o crear valores dentro de ti y por lo menos igual a tener y por lo menos igual a tener por lo menos una distracción de la realidad, lo que te puede ayudar al igual que las películas o el cine, a estar inmersivo en la experiencia y a que te pueda ayudar directamente a conocer valores o a conocer lo que es también otro tipo de realidades que por lo menos te pueden ayudar a por un momento intentar estar distraído de los problemas que acechan, los problemas que tienes. Más que todo, justamente sería por ahora, Dani. Ok, bien. ¿Y qué juegos has visto que trabajan ese tema, por ejemplo? Yo he visto videos más que todo, testimonios en internet, por ejemplo, Ajá. de videojuegos, cómo han ayudado a gente en la depresión o en momentos tristes, y los que en los casos, por ejemplo, uno que he visto que pese a que sea del género de horror o así más o menos, que hasta le he tenido la oportunidad de jugarlo también, ya me lo acabé como unas 3 veces, fue el nuevo Silent Hill que había salido de Short Message, debido a que justamente tocaba temas de la depresión o incluso te enseñaba, por ejemplo, a través de la historia, a que directamente por los problemas no debes culparte tampoco porque hay muchas veces que situaciones no son culpa tuya, o incluso te enseña, por ejemplo, por la propia narrativa, a que a pesar de los problemas, tú también debes aprender a perdonarte a ti mismo debido a que justamente hay muchas circunstancias que no son culpa tuya, pero que igualmente por razones o por la propia consecuencia crees que tú tuviste la culpa de algo. Y en cualquier motivo siento que por lo menos eso puede ayudar también, por ejemplo, a que una persona llegue a entender de que realmente todo tiene solución en la vida y que muchos problemas, a pesar de que parezcan que no tengan solución, tienen solución como tal y que muchas veces creo que la gente vive culpándose por cosas que no deben injustificadamente. Más que todo esto, Dani. ¿Listo? Bien, vamos bien. Entonces, por ahí lo mismo. Toca empezar entonces a identificar esos insights o esos patrones que puedan hacer que el proyecto tenga algo diferencial. ¿Listo? Como Listo, que listo. tú identifiques por dónde podríamos empezar a trabajar. ¿Listo? Ah, ya, ya está perfecto entonces. Igualmente, Dani, tenía una consultita acerca de la parte del video que nos mandaste justamente acerca de los que teníamos, por ejemplo, lo que tendríamos el texto al data, la codificación. Eso creo que es en base a lo que vamos encuestando, ¿verdad? Exacto, exactamente. Ya, ya. Igual también justamente, ¿puedo complementar una cosita más? Claro, claro.
Sí, y que justamente también había investigado también que aparte de otros juegos, muchas veces el juego narrativo, a diferencia del juego multiplayer, o al menos en personas que he visto que por lo menos les costaba un poco sociabilizar más o menos. He visto, por ejemplo, digamos, o he visto, por ejemplo, que digamos con el juego narrativo como tal o la experiencia single player, muchas veces llegaban, por ejemplo, a enfatizar personajes o directamente también llegaban a estar inmersos en otro mundo, pero que también justamente, digamos, la narrativa como juegos como, digamos, como Sonic o directamente algunos como Final Fantasy, llegaban incluso a crear también lo que eran, por ejemplo, otro tipo de experiencias mucho más inmersivas y también llegaban a crear gustos en las personas, ya sean, por ejemplo, arte de personajes o incluso composición musical, lo cual llegaban algunas personas a desarrollar un poco más de aptitudes en estas áreas. Eso más que todo, Dani. Ok, súper. Bien, bien, Más bien. bien, gracias. Listo. Listo, Fabri, gracias. Bueno, ¿quién quiere continuar? Nosotros, ahorita pues. Listo. Creo que sí, no. Ay, ¿se puede ver? Sí. Ay, súper. Bueno, en sí, sí, hemos seguido tu consejo, Dani, hemos ido investigando los dos temas, o sea, seguimos con educación vial, pero también hemos indagado un poquito más profundo la violencia y seguridad. Digamos, en el caso de la educación vial, igual hemos hecho una pequeña formulación de una encuesta la cual es más para indagar al ciudadano, ¿no? El ciudadano boliviano o en sí paseño, ¿no? Más centrándonos acá, donde queremos ver tanto la opinión que tiene sobre la educación vial, cuál puede ser la influencia y desafíos también del mismo, si se llega a ejecutar. Por ejemplo, igual a las 5 de ¿qué crees que los conductores en Bolivia están lo suficientemente informados sobre las normas de tránsito y todo ello, ¿no? O sea, hemos ido viendo tanto por una, ¿cómo mencionarlo? O sea, como por una visión peatonal, como también del lado del conductor, ¿no? Del chofer. Y bueno, serían como que 10 preguntas, aunque puede irse ampliando un poquito más, porque siempre encontramos un factor más que sí nos gustaría indagar y saber, ¿no? La opinión Ujú. de la persona. Igual en la violencia. Esto en cuanto, igual a la opinión, ¿no? De qué, o sea, cómo describiría la situación actual o qué tipo de violencia cree que es más común en el entorno, ya que últimamente hemos visto mucho, relacionado también con la vulnerabilidad hacia la mujer, pero también hacia el varón, últimamente. Em, bueno, y esto de que también están haciendo las autoridades actualmente, ¿no? Sobre este tema y cómo también puede, pues, si lo están combatiendo o qué se puede hacer también para eh, como que concientizar. En este caso igual son 10 preguntas, las dos por el momento. Y en cuanto al PESTEL, ya, bueno, ya el José va a explicar la violencia y seguridad, pero digamos en el ámbito, ay, perdón, yo también me loco mi mouse, ya. En el ámbito político, hay la legislación vial, las políticas gubernamentales y también una inversión pública, ¿no? Al igual que corrupción. O, por ejemplo, digamos, en la legislación vial hay normas y también leyes que regulan el comportamiento vial y peatonal en Bolivia, las políticas gubernamentales, que son programas y campañas educativas impulsadas por el gobierno para promover la seguridad vial. Aquí sí me falta o sea, argumentar e incluir no solamente lo gubernamental, también en este caso el espacio de tránsito, que hace también campañas y programas de concientización para la educación vial y peatonal. La inversión pública, que es el presupuesto asignado para la infraestructura vial y también los programas de educación, y bueno, también se conoce como la corrupción, ¿no? Que son problemas en sí que afectan a la implementación efectiva de las políticas y leyes que pueden dar pie a la educación vial y peatonal. En lo económico es igual
hemos sacado un presupuesto, bueno, que existe un presupuesto público, también los ingresos familiares, el costo de la educación vial y las inversiones privadas, perdón, am, que son la disponibilidad de fondos, el impacto también del ingreso en la adquisición de uso y de transporte público, perdón, y también la accesibilidad económica a cursos y material educativo sobre la seguridad vial. En el espacio sociocultural hay tanto la conciencia ciudadana, que es el nivel del conocimiento y las actitudes de la población hacia la seguridad vial y peatonal. En sí, la educación, que es la integración de la educación vial y peatonal en el sistema escolar y la capacitación de conductores y peatones. Cultura vial, que son las normas y, bueno, no escritas en sí, los comportamientos arraigados en la sociedad que pueden influir en la seguridad vial. Como por ejemplo, igual esto de la cultura vial es como que un pequeño ejemplo. Aquí en La Paz, o bueno, en casi general en Bolivia, se maneja mucho esta costumbre de decir, puedo aprovechar, ¿no? Entonces no estás, o voy a bajar, pero no estás mencionando o especificando exactamente en la parada o en la esquina, sino que quieres bajar en ese momento, ¿no? No importa si está en trancadero o están transitando más autos, igual, ¿no? Es como que eso también influye mucho en ello, ¿no? Como que nuestros hábitos. Bueno, lo tecnológico, aunque no mucho, pero es como que el uso de la tecnología para mejorar la señalización y seguridad en carreteras y calles. Transporte público, que es la implementación de sistemas tecnológicos para mejorar también la eficiencia y seguridad del transporte público. La educación digital, que es el aprovechamiento de plataformas digitales para la difusión de información sobre la educación vial y peatonal. Y bueno, en este caso hubo también el impacto de la tecnología en la seguridad de vehículos y su interacción con los peatones. Más que todo esto yo lo centraría al teleférico, que es como que el medio de transporte más moderno que tenemos, eh, por lo menos en la ciudad de La Paz. Bueno, en el medio ambiental, que es la contaminación, los espacios verdes, ¿no? Que es la importancia de las zonas peatonales y espacios verdes para la seguridad y calidad de vida del mismo. Los cambios climáticos también que afectan mucho a la adaptación de las infraestructuras viales y políticas de movilidad frente a los efectos del cambio climático. Y una biodiversidad, que son consideraciones sobre la conservación de la biodiversidad en proyectos de infraestructura vial. En el campo de lo legal es la responsabilidad civil, el cumplimiento normativo y también las sanciones, ¿no? Como penas y multas por infracciones de tráfico, negligencia en la seguridad vial y la protección a los peatones, que son leyes y medios para garantizar la seguridad y prioridad de los peatones en el tránsito. Lo que sí, digamos, en este espacio de la educación vial, a mí me faltó integrar, voy a sacar foto porque recién me están dando bien la información, tanto de la alcaldía, he conseguido, bueno, no mucho, pero sí una información, me hiciste recuerdo la anterior vez sobre estos programas de campañas que hizo la anterior gestión de la alcaldía de La Paz, que es la implementación de las cebras y también del burro, que eran para también educar, ¿no? Tanto al peatón como también al conductor. El Pumacatari, por la, como te digo, como por la comunidad integral que tiene en sí. Y, bueno, esos dos, y bueno, igual de tránsito tienen también sus programas y campañas, y sobre todo también su personaje, que se llama Paquito. Paquito, pero si no me equivoco, creo que se llama Paquito. Igual está, es como que para hacerlo más ameno a la educación, ¿no? Bueno, eso por la parte de la educación vial y peatonal. Ahora, José, ahora sí te doy. Bueno, prácticamente respecto a la violencia y seguridad, me estoy basando prácticamente como para comprender las causas y consecuencias de la violencia para así poder identificar ciertas estrategias que tenemos para realizar el trabajo. Respecto a los puntos pues, de parte del político, quise ver prácticamente los puntos que puse acá, que es inestabilidad política social, los cambios en la política de seguridad y aplicación en las leyes, relaciones diplomáticas en países vecinos que pueden influir en la cooperación en materia de seguridad,
Otro punto clave que también me pareció interesante fue la legislación en materias de armas, de control y armas que pueden impactar a la salud pública y la corrupción de gobiernos que pueden debilitar los esfuerzos para combatir la violencia. En la parte de económico, tuve los puntos de desigualdad económica que pueden contribuir en la criminalidad, impactos económicos de la violencia en términos de costos de salud y seguridad y justicia, la parte de crecimientos económicos, desempleo y el impacto de la economía informativa. En la parte de sociocultural estoy basándome en puntos de la cultura sobre la violencia, la diversidad étnica y las culturas que pueden influir en la dinámica de seguridad, las tradiciones y costumbres, la educación y los cambios demográficos en la parte de migración. También tenemos la parte de tecnológico, que es donde son los avances tecnológicos en la seguridad, el uso de tecnología, la vulnerabilidad tecnológica que pueden ser explotadas por delincuentes, el impacto de la tecnología en la difusión de información y la tecnología en vigilancias y controles que pueden afectar la privacidad y la libertad individual. En la parte de ecológico estoy haciendo prácticamente puntos de impactos negativos o ambientales en la seguridad, que pueden ser como los desastres naturales que pueden aumentar la vulnerabilidad en la seguridad. También puntos de cambio climático, las condiciones climáticas extremas que pueden influir, el uso de recursos naturales que pueden provocar conflictos y políticas ambientales que pueden tener impacto en la seguridad. Y en la parte legal, prácticamente estoy basando en los puntos de marco legal para regular la violencia y la seguridad, cumplimiento de la ley, las reformas legales que pueden afectar a la seguridad pública, el tratado internacional y la protección de derechos humanos. Esto respecto al cuestionario que hice, más que todo lo quiero ver como un punto más personal, ya que cuestionarios prácticamente que hice fue como queriendo preguntarle a la persona o a la entrevistada en sí para que llegara a la encuesta, generar un tipo de resultado más personal y ver qué tipo de acciones o tipos de violencias o seguridades ellos llegan a ver prácticamente entre todas las cosas. Por eso estoy tocando puntos muy específicos como en lo tecnológico, que cómo ha avanzado a nivel tecnológico evitando que la violencia o la seguridad pase estos momentos, a nivel ecológico, que es algo que muy frecuentemente pasa en diversas partes de aquí de Bolivia, tanto más que todo en los yungas o parte de los dos yungas o las partes campesinas, donde se incluso llega a haber violencias o asesinatos o parte de seguridad porque no llegan prácticamente no llegan mucho las normativas o los mismos efectivos policiales no llegan a cumplir prácticamente la violencia y mostrar prácticamente eso, ¿no? Y esas son una de las ideas que teníamos. Listo, chicos. ¿Y por cuál se están enfocando un poquito más? Porque toca elegir. Los dos son temas muy grandes, entonces yo creo que el siguiente paso es identificar cuál de los dos ven como más, de alguna forma, transmediable. ¿Cuál de los dos podría llegar a ser como un, un proyecto como más con lo que tenemos que hacer, básicamente? O sea, los dos se pueden hacer, obviamente, pero no sé cuál les ha llamado más la atención. Queríamos hacer un videojuego, pero también vimos que hay muchos juegos relacionados a la parte de la violencia y todo ese tipo de cosas. Y Mariana también tuvo la idea de educación vial y creo que sí nos vamos a centrar más en eso porque es algo interesante de que podemos sacarle jugo también debido a los temas que podemos encontrar. Creo que sí nos vamos a encantar más ese lugar. Ok, Sí, lo que dice José, estamos más inclinados a educación vial, igual por la recaudación de información, cada vez como que estamos recaudando más, ¿no? Para ver y centrarlo en qué, ¿cómo se dice? ¿Qué material? Bueno, qué trabajo vamos a realizar, ¿no? Con el tema digital, digamos. Pero sí, yo creo que sí, nos estamos más enfocando en educación vial. ok, listo. Creo que yo les había mostrado ese jueguito, ¿cómo se llama? Crossy Road, si no estoy mal, ¿o no? Sí, 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 nos gustó.
Puede ser como ese tipo de mecánicas un poco más sencillas, un juego más sencillo, pero pues que obviamente el trasfondo y la parte de la construcción narrativa de todos los proyectos, no solamente este, es para todos, pues es lo importante realmente, ¿no? Así las mecánicas y tal sean más sencillas, pues necesitamos que la idea quede, listo, que esa intención ya sea lúdica, pero a la vez educativa, o que motiva a las personas a entender algo, pues eso es lo que realmente nos interesa, ¿no? Entonces, tampoco pensar como en una complejidad que el juego va a ser muy, muy difícil, ¿no? O sea, puede ser algo muy concreto, muy sencillo, pero lo que sí tenemos que diseñar es como toda la estrategia transmedia, ¿listo? Entonces, recuerden, ¿no? O sea, como que no solamente es el juego, sino también todo el tema de las redes, una página, algo que recoja la información, puede ser también un podcast o puede ser también algo más enfocado como al metaverso. Sí, hay diferentes herramientas. El juego puede ser una de las piezas, pero recuerden que tiene que estar mínimo tres dispositivos diferentes, que podemos hablar de las redes, del juego y de otra cosa. Esto que puede ser realidad aumentada también. Bueno, ahí vamos viendo cómo va a ser esa elección de los dispositivos, ¿listo? De los medios. Listos. Entonces, bueno, ya más por el lado vial y peatonal. Bien, listos. Superman, gracias. Bueno, y Gracias. Alexia y Cami. Sí, sí, ahora compartimos. Se puede ver, ¿verdad? Sí, Súper. Bueno, queríamos mostrar primero el pastel. Primero hablando del lado político. Bueno, nuestro tema es eh, el reciclaje, ¿no? Y la clasificación de basura en Bolivia. Y aquí tenemos el pastel, que, bueno, hablando del lado político, eh, um, descubrimos que, pues, en sí se genera mucha basura y muy poca se logra reciclar, ¿no? Y que pues hay una necesidad de acción y para promover esto, ¿no? Y es algo que el gobierno y otras instituciones políticas deberían como que dar más énfasis, pero bueno, ahora no hay tanto énfasis. Bueno, hablando también de proponer políticas públicas, regulaciones, ¿no? Y ¿qué pasó? También colocamos la ley número 755 de la gestión integral de residuos en Bolivia. Esto para dar también un contexto más ¿qué es? Constitucional, ¿no? De la Constitución. Tenemos el económico, que igual está bastante ligado al político, que hay una falta de planificación e inversión en los últimos años de instituciones que puedan como que regular esto, regular esto de el control, ¿no? De los residuos. Eh, um, También hace falta la promoción de programas de reciclaje y también esta educación, ¿no? De responsabilidad ambiental. También tenemos el sociocultural, que, bueno, por esta falta de infraestructura, de programas y esta gestión de residuos, pues la gente generalmente opta, ¿no? A eliminar su basura de diferentes maneras, dejándolo, pues, en lugares que no deberían dejar, calles, ríos. Eh, También investigamos algunas asociaciones o eh, iniciativas, ¿no? Que en relación al reciclaje encontramos a las ecorecolectoras de Cochabamba, que son mujeres que recolectan basura para obtener ingresos a través del reciclaje. Y bueno, como esto también se pueden crear muchas iniciativas, ¿no? Para promover el reciclaje y la clasificación de basura y también para generar empleos verdes, ¿no? Que es, bueno, en sí el contexto eh, todos esos contextos tienen bastantes desafíos en este ámbito, pero creo que pueden haber más oportunidades e iniciativas, ¿no? Para promover la sostenibilidad del país. Bueno, ahora mi compañera hablará.
Esta parte. Del tema tecnológico, perdón, que estábamos investigando. em, la verdad es que ha cambiado mucho durante los últimos años, o sea, durante el tema de la pandemia. Un 90% pertenece al sector comercio y servicios en la pandemia de la gestión 2021. Y el impacto del COVID presentó nuevos desarrollos de tecnologías y bueno, también de que el gobierno apoye estas mismas. Eh, sobre el tema ecológico, hemos encontrado que el tema de la deforestación sigue siendo como el mayor reto ambiental en Bolivia. Y bueno, ¿cómo ayudaría la clasificación de basura y de residuos y el reciclaje a esta? A lo que estaba investigando era reciclar materiales como el papel, el cartón, la madera, reduce la necesidad de talar árboles y esos recursos. Entonces, mientras haya menos demanda de los productos nuevos, significa menos presión sobre los ecosistemas forestales. Am, sobre el tema legal, eh, bueno, hay varias cositas que me cuesta entender, pero es la principal creo que sería de toda esta información es la ley 1333 que tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la vida de la población. Y eso sería por nuestro pestel. Bueno, ahora queremos pasar, justo, bueno, hicimos un formulario que todavía estamos pues viendo si hay todavía más respuestas para poder pasarlas después al documento de investigación. Pero sí, básicamente sobre el conocimiento en general, ¿no? Sobre el reciclaje, cuánto se cree que se recicla, ¿no? De la basura generada en Bolivia, cuál es el porcentaje que se recicla. También algo más como que personal, ¿no? De qué tanto reciclas y participaste, tipos de residuos orgánicos, algunos ejemplos para como de conocimiento general. Eh, am, ¿Cuánto crees que es el impacto, ¿no? De la basura en Bolivia? Y al final, pues colocamos algunas alternativas de cómo les gustaría, ¿no? Obtener información sobre el reciclaje. Esto más para el tema transmedia, ¿no? Que queremos conectar con el juego. Um, Eso básicamente. Y también les explicará sobre las entrevistas. Sí, sobre las entrevistas que estábamos pensando hacer. A un inicio estábamos considerando hacer el focus group, es decir, reunir a una cierta cantidad de personas y hacerles las preguntas que haríamos en la entrevista, que están ahí, que son esas 8 preguntas. Pero debido a que es complicado por el tema de organización, o sea, de que todos puedan tener tiempo a la misma hora, es un poco complicado. Entonces, lo que estábamos considerando hacer era que cada una pregunte a 2 o 3 personas a una entrevista y bueno, recopilar toda esa información. Y lo que no estábamos muy seguras era cómo documentar esa información, si es, no sé, por audio, por video o transcrito, digamos, las respuestas que nos den. Eso teníamos la duda, Dani. Pues lo que les decía, o sea, pueden haber unas preguntas mucho más generales como las que están colocando en la encuesta de Forms, pero también lo que yo considero que podría llegar a ser, y esto para todos, en video podría ser más bien buscar a alguien que sea experto en el tema.
Entonces ahí, ¿por qué? Porque tiene pues más conocimiento, tal vez de unas respuestas más elaboradas, ¿sí? En las encuestas tipo forms, pues es como información que queremos como conseguir de forma más directa. Por ejemplo, esa pregunta de que cómo les gustaría ver o qué dispositivos les gustaría usar y todo eso, pues es bien importante porque a lo mejor ustedes están pensando en un juego y resulta que la gente quiere es otra cosa, ¿cierto? O, por ejemplo, tipos de juegos, ¿sí? Como también hacer un tanteo un poco a nivel de tecnologías y de medios. ¿Listo? Eso va más con la gente porque, y pensando en el público objetivo que ustedes van a identificar. ¿Listo? Obviamente, el público objetivo al que ustedes deberían apuntarle, pues no deberían, pero tienen más fácil acceso, son ustedes mismos, que es la comunidad universitaria. Pero no quiere decir que el producto sea solamente para la comunidad universitaria, sino que eh, se puede adaptar como a diferentes grupos etarios. Puede ser para personas pues más jóvenes que están todavía en la escuela y pues están aprendiendo sobre el tema, o personas para personas mayores que a lo mejor nunca tuvieron ese tipo de educación específico con estos temas, porque si se están implementando recién políticas de medioambientales, de recolección, de depresión y de cambio climático, pues pues, tengan en cuenta que hace 40, 50 años las personas mayores no tuvieron ese tipo de educación con estos temas, entonces hay gente que todavía necesita aprender o reaprender ciertas cosas. Entonces, tengan en cuenta que esto va a ser mucho más grande, pero ustedes tienen al alcance el público universitario. Entonces, hay que entender eso. Entonces, ese tipo de respuestas las van a encontrar más fáciles a través de las encuestas tipo forms, ¿listo? Las entrevistas y lo que yo pongo ahí en el documento, en el Miro, es un video tipo Insight, o sea, como para un video de la entrevista, por ejemplo, que esté más orientada a alguien que sea experto. Entonces, por ejemplo, en el tema de la depresión y el bullying, ¿a quién entrevistarías, Fabri? Experto. ¿Hay alguien que de pronto en la universidad, no sé si la universidad tiene algún tipo de oficina de apoyo de bienestar? No sé, por ejemplo, ese tipo de cosas más cercanas también que hay que empezar a revisarlas, ¿no? No sé si hay algún tipo de centro de apoyo psicológico en la universidad, por ejemplo. Sí, 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 como tal, sí, como tal. Por ejemplo, a esas personas hay que preguntarles, ¿listo? Como que, bueno, cómo es el tema de la depresión en la universidad. Entonces ya tenemos que empezar a aterrizar más las cosas. Entonces yo, en el caso de ustedes, eh, digamos, esto, la entrevista podría ser esta que están planteando, es más para una persona eh, no experta. Ah, Entonces ya. perdón, necesitamos encontrar las preguntas para la persona experta. ¿Qué le preguntarían a una persona experta, por ejemplo? Ah, bueno, ahorita no se me ocurre tal vez unas de las que están dentro de las entrevistas y cómo tal vez, o sea, no sé cómo influye, digamos. Sí, por ejemplo, si es alguien de reciclaje, hay varias personas expertas, no quiere decir que alguien que estudió muchas veces ni siquiera están ahí en el lugar, o por ejemplo, sería muy valioso contar con este colectivo que ustedes encontraron de las mujeres recicladoras, poder entrevistar a alguien, alguna, porque están ahí, ¿no? Ahí en el lugar, haciendo el reciclaje de verdad, entendiendo cómo es la cosa. De pronto alguien que sí sabe mucho sobre el tema, pero pues no, realmente no está ahí, ¿cierto? No hace el trabajo del reciclador o de la persona que recoge la basura en los camiones de basura, ¿cierto? Entonces, hay varios expertos, ¿no? No quiere decir que el experto es el que ha estudiado más, ¿no?
también hay gente que a través de la experiencia a lo mejor conoce más, ¿cierto? Entonces hay que revisar como esa parte, como fragmentar bien lo que van a preguntar. Esto mismo a un experto, pues no les va a dar más, o sea, va a hacerlo desde su propia experiencia, pero también toca buscar la persona indicada, ¿listo? Entonces, estas están bien para las personas no expertas, entonces nos toca buscar más, pensar en las preguntas para las personas expertas. Esto para todos los grupos, ¿no? Sí, o sea, pensábamos hacerlo dentro de los rangos de edad, o sea, personas jóvenes y para adultos mayores, o sea, nuestros papás, por ejemplo, a estas entrevistas que decía. Ujú. Entonces, tener esos dos públicos, ¿no? Pero obviamente está interesante buscar personas ya expertas en el tema. También estábamos pensando buscar tal vez al director de carrera de la carrera de ingeniería medioambiental, eh, algo así. Ay, no, no escucho. Eh, Se me fue el audio. ¿Pueden hablar? Espérense un segundo. ¿Me escuchas, Dani? Yo te ¿Alguien puede escucho. hablar? Dani, ¿Se escucha? ¿me Ay, escuchas? no, Dani. no escucho. Se me fue, espérense un segundo. No los escucho, de repente se fue el sonido, espérense. Ah, hola. Dani, ¿nos escuchas? Nosotros Ya, te ya, escuchamos. ya. Y ahora sí, qué pena con ustedes. Listo, bien. Bueno, yo creo que todos han hecho un buen primer acercamiento. Entonces ahora sí necesitamos encontrar ejemplos claros, específicos de proyectos transmediales que hayan trabajado con esto. Esto, o sea, como o por medios separados, juegos que hayan trabajado con esto, series web, podcasts sobre el tema, redes sociales sobre el tema, así como que ya existe, o sea, ya específicamente eso que conocemos como el desk research. Ustedes ya están haciendo pues la parte del PESTEL, eso está muy bien. Yo creo que hicieron todos buen trabajo ahí. Lo de las entrevistas es clave, sobre todo para tener la opinión pública, digamos, de la gente y de los expertos. Eso es muy importante. Entonces, para de hoy en ocho, para terminar como este primer momento, que es como el análisis del contexto, necesitamos tener resultados de los formularios y de las entrevistas, de los videos, las entrevistas, los cuestionarios y pues tener un primer diagrama de afinidades, que es lo que revisamos la vez pasada con lo del Coursera, ¿no? Que es un poco lo que recoge cada cosa. ¿Listo? Cada una de las presentaciones que hicieron, pues recoge lo que se podría llegar a ser ese diagrama de afinidades. ¿Listo? Yo les voy a compartir, espérense, permítanme un segundo, un ejemplo del diagrama de afinidades. Espérense. Ay, a ver, espérense a ver si lo encuentro por aquí. Les voy a compartir un ejemplo de diagrama afinidades.
Pero básicamente, pues es como, digamos, como resumir un poco todo ese tipo pues, de elementos que han empezado a identificar desde quiénes podrían ser, las motivaciones, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente, pues se hace como una serie de columnas con las temáticas que han identificado y cómo eso podría ser como importante para su proyecto. ¿Listo? Espérense que no me carga este Miro. Espérense un segundito ya. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos aquí. No. A ver. Entonces el diagrama de afinidades, voy a colocarles aquí un ejemplo. A ver. Me dice si ven la pantalla. Sí. Sí se Ahí ve. está. Este, por ejemplo, es un proyecto que estamos trabajando acá en la Universidad de Bogotá, que es una especie de juego que tenga que ver con discapacidad visual, ¿cierto? Hay un tema específico que es la discapacidad visual y auditiva. Entonces, un diagrama de afinidades es separar por temáticas qué es lo que le interesa a esa persona o a ese posible usuario, ¿cierto? Entonces, las habilidades, en dónde va a estar. En este caso, pues se está centrando como en los sentidos, entonces oído, tacto, salida, las temáticas, o sea, es básicamente de los insights, o sea, de las cosas relevantes que van a encontrar en la investigación, en las entrevistas, en los cuestionarios todo lo relevante que vayan a encontrar, lo vuelven un ítem de su proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí se volvió importante identificar qué tipo de tecnologías vamos a usar, cuáles son los desafíos, cuál es la inmersión que vamos a tener en el proyecto, qué temáticas van a tener exactamente, de toda esa gran temática que es la salud mental, es muy grande. ¿Qué de la salud mental? Del cambio climático, ¿qué? Porque hay mucho, ¿cierto? De la seguridad vial, ya ahí yo lo veo un poquito más claro porque pues están hablando de estrategias que ya existen, temas del cable y del Puma Qatarí, o sea, como que ya hay una serie de estrategias ahí que ya se han hecho, a lo mejor toca ver qué se puede hacer para integrarla con eso, a lo mejor se puede unir a una campaña, ¿cierto? Y lo de ustedes va a terminar siendo una campaña, ¿sí me entienden? No necesariamente es algo, un juego sobre, no, puede ser una campaña transmedial sobre eso. Entonces, básicamente es desglosar cada uno de estos ítems que han identificado como insight. ¿Listo? Insight es como ese elemento diferenciador, ¿vale? Ese elemento que va a ser importante, que va a guiar, digamos, hagan de cuenta que yo creo que la expresión que describe mejor un insight es cuando a alguien se le prende el bombillo. ¿Se han visto esa imagen? Como en las caricaturas o como que alguien dice, y se le prende el bombillo. Sí, sí. Eso es un insight. Entonces ese es un descubrimiento, algo que está por ahí oculto entre la gente, entre las entrevistas. Entonces ustedes dicen, uy, aquí yo acabo de descubrir un algo que me va a permitir guiar el proyecto. Entonces es darse cuenta, es descubrir, es conectar eso. Hagan de cuenta que no sé si han visto el meme este de que conecta puntos así como si fuera una meme de conspiración. ¿Sí lo han visto? Este. Solo que Ah, ustedes sí. van,
Eso es lo que ustedes van a estar haciendo ahorita que vean toda la información. Ah, entonces aquí según la parte, entonces lo conectan con lo que dijo este experto y lo conectan con lo que dijo esta persona y lo conectan con la entrevista. Y entonces esto es lo que hace un detective y ustedes están investigando, básicamente, y van a encontrar estos insights que son nodos. ¿Listo? Esos nodos van a estar primero separaditos. O sea, ustedes dicen, uy, por aquí hay algo, por aquí hay algo. Y el trabajo del diseño es conectar esos nodos. ¿Sí me entienden? Conectar esos insights, ahí van a encontrar y van a darse cuenta de la oportunidad de diseño. ¿Listo? Entonces, para eso es importante, pues, ubicar cada descubrimiento y fragmentar un poco el proyecto, lo que ustedes se están imaginando, pero eso no ocurre así nomás. Primero hay que ver toda esa parte de la investigación. ¿Listo? Entonces aquí en nuestro entregable, la idea, chicos, es que para de hoy en 8 tengamos el primer punto ya completo, que es este que es el análisis del contexto. ¿Listo? O sea, esto que ya han venido adelantando, pero ya aterrizado con los insights más relevantes y un primer diagrama de afinidades. ¿Listo? Que aquí, pues recuerden que aquí lo van a encontrar más claro. ¿Listo? ¿Les parece? Ese diagrama de afinidades luego va a ser importante para empezar a hacer el mapa de empatía, que es como un primer esbozo del user persona, que va a ser nuestro usuario imaginario. ¿Listo? ¿Qué dice, qué hace, qué piensa, qué siente, de dónde viene, cuántos años tiene, qué trabaja, qué quiere hacer, dónde vive, qué metas tiene, qué puntos de dolor tiene, etcétera? Lo que habíamos hablado de él, de todas estas mecánicas que necesitamos implementar. ¿Listo? Entonces nosotros estamos aquí todavía en estas fases de pestel y tal. Ahora necesitamos avanzar como a esos insights para encontrar nuestro usuario. ¿Listo? Nuestro usuario ideal. O sea, dense cuenta que vamos un poquito aquí como de izquierda a derecha con el design thinking. ¿Listo? Vamos a ir así para darnos cuenta del proyecto, de la potencia de nuestro proyecto. ¿Vale? Entonces yo creo que vamos bien. Entonces de hoy en 8 necesitamos tener esto. Todo este punto uno ya aterrizado. ¿Listo? ¿Les parece? Súper, está bien. Sí, Perfecto. Listo, chicos. Deme 2 minuticos, por favor. Listo, chicos. Ah, Bueno, yo quería mostrarles un par de cosas. A ver, yo les comparto. Yo les mostré los videos de la teoría de lo divertido. ¿Les suena de algo? La teoría de lo divertido. No. A ver, vamos a ver si.
Estos son una serie de comportamientos ya a nivel público, porque también me interesaría que pues, su proyecto tuviera un impacto a nivel público. ¿Listo? Esto que se llama la teoría de lo divertido fue como una campaña eh, en la que... No sé si se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, sí, se escucha. Creo que tengo problemas con... No escucho nada. Digo, ¿el video se escucha? Sí, 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 se escucha. Bueno, mientras ustedes escuchen. Entonces aquí es una instalación que se hace, por ejemplo, en el metro, en las estaciones, ¿listo? Donde se coloca pues una serie de sensores de contacto y que reproducen el sonido. Entonces, si se dan cuenta, pues convierten en juego una situación donde no había juego. Las escaleras, pues claro, no puede convertir la escalera en un juguete o en un objeto para jugar, pero pues esta idea fue como convertirla en un instrumento público y entonces el objetivo era que las personas utilizaran más la escalera para favorecer pues un comportamiento más saludable. Obviamente hay personas que necesitan usar la escalera eléctrica, no es un capricho, pero pues hay personas que sí pueden usar perfectamente la escalera tradicional y no lo hacen, ¿no? Entonces, este tipo de inclusión del juego en el espacio público, pues le llaman eso que es como la teoría de lo divertido, y trata de cambiar ese comportamiento de la persona y que se entienda más como, o como que haya un tipo de reflexión. ¿Listo? Acá hay otro ejemplo, que esto ya es en el espacio público, por ejemplo, pensando en los el reciclaje. Aquí colocaron como unos sensores en una basura. Si se escucha, es que yo no sé si Sí, sí, se escucha. escuchan que como que hay un sonido como que es infinito, como de... ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso. Es como que la gente siente curiosidad, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Entonces solo por jugar, por el... Y esto también es interesante que quedó grabado, quedó con un grupo de personas sordomudas que se comunican con señales, ¿cómo se llama esto? De lenguaje de señas. Entonces le está explicando, está cayendo, que no se escuchaban. Entonces ahí ya se convirtió en un juego, listo, qué divertido, entonces ahora voy a, solo por ver qué pasa, la gente empezó a recoger la basura de la calle, solo por eso. ¿Qué pasa si hacemos un tipo de estrategia juego que tenga una repercusión en la vida real y que efectivamente esté relacionado no solamente con botar basura, sino en que efectivamente se haga un reciclaje, ¿cierto? Entonces, esto que les estoy mostrando es como una invitación a que no piensen, o sea, si el diseño es digital, es importante, el dispositivo digital es importante, pero que sea un dispositivo digital no quiere decir que no tenga una repercusión en el mundo físico. Por eso tenemos el tema de la realidad aumentada y todo eso. Entonces, me parecería muy valioso que pensaran en qué repercusión tiene en el mundo físico su proyecto. ¿Listo? Hay otros ejemplos de esto de la teoría de lo divertido. Creo que aquí está como este video de los ejemplos de la gamificación. La gamificación en términos muy prácticos es eso, contextos que no tienen juego, cómo lo podemos volver atractivo y divertido y generar un cambio en nuestro comportamiento. Aquí, por ejemplo, esto de colocarle una patineta a los carritos, pues la gente se ha mercado, pues, o sea, y hay un factor de seguridad que no se está teniendo en cuenta, pero pues es interesante, ¿no? Aquí, eso lo vamos a colocar un poquito más rápido.
que es otro tema del sensor. ¿Ustedes me dicen que suena? ¿Qué está sonando ahí en el sensor? Ah, fíjense, este es más como un juego de reciclaje, fíjense. Aquí, ¿qué está pasando, chicos? ¿Se me escuchan? Sí, sí, se escucha. Se te escucha, Dani. Y acá en esta parte del video, ¿qué está pasando? Ah, miren, este es el que vimos ahora de la caneca, el del piano. Ah, este por ejemplo es un medidor de velocidad y creo que les dan como un premio o algo así si van a la velocidad correcta, que podría ser también un tema de lo de la seguridad vial, ¿no? O sea, también podría ser como volver juego algún tipo de comportamiento, dar puntaje o algo así a las personas que hacen bien su seguridad vial. Fíjense, este es como un juego que está mientras está en rojo. Lo que dura el semáforo en rojo lo convierten en juego, ¿cierto? Bueno, entonces también pues se trata de eso. ¿Listo? Eh, no necesariamente el juego tiene que ser el videojuego, así como todas las mecánicas, sino pues puede ser algo que modifique el comportamiento en el mundo real. ¿Listo? ¿Vale? Eh, entonces, ahora les voy a compartir algo que vamos a estar revisando y que nos va a ayudar a aterrizar un poco pues todo el proyecto. ¿Listo? Ahí se ve, ¿es verdad? Se ve el miro, pero yo lo veo blanco. ¿Está bien? Sí, 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 todavía no ha Sí, compartido sí. nada. Listo. Ah, sí, sí, ahora sí. Entonces, cuando nosotros estamos planteando un proyecto transmedia, pues la idea, chicos, chicas, es que ustedes son como, hagan de cuenta, una productora. ¿Listo? La idea es que ustedes creen un nombre de esa productora. ¿Listo? O sea, como que ustedes, cómo se llama su empresa, entre comillas, y cómo se va a llamar su producto. ¿Listo? Entonces piensen en eso. Ustedes van a ser una productora transmedia y van a hacer productos digitales. ¿Listo? Por ejemplo, aquí hay una productora de cine que hace proyectos transmediales que se llama Gusano Films. Gusano Films es pues un equipo bien interesante, pero tiene no solamente proyectos de cine, sino pues temas de inteligencia artificial, de esto, formatos digitales interactivos e inmersivos, ¿cierto? Aquí hay como algunas producciones bien interesantes, ¿listo? Temas con inteligencia artificial, cosas con los billetes, bueno, un montón de cosas, entonces son bien interesantes. Acá, por ejemplo, en New Media tienen pues esto que se llama Crónica de una ciudad que fue, que es un proyecto con realidad virtual, ¿listo? Que creo que ya no está en la página activa, pero pues eran como una serie de crónicas
que estaban en la web y esto pues era con el casco, con un casco, con un celular se podía hacer como este tipo La calle de Yerma es experiencias mínima, oscura, y no podía lóbrega, avanzar y no sé qué, melancólica. ¿verdad? Y fíjense que no es cine tradicional, Todas pero estas sí pues calles, es como las venas de los una hombres nueva forma de caducos, contar una tienen historia. una varice, ¿Listo? una lepra, También una piensen postema, que el no inquilinato. necesariamente, El inquilinato es un eh, universo pequeño en que o sea, ocurren ustedes grandes pueden hacer un tragedias pacto ficcional humildes. como hablábamos en las primeras clases, como que hay una narrativa, ustedes pueden plantear una narrativa y detrás de esa narrativa es que está el tema del reciclaje, por ejemplo. ¿Cierto? No que sea tan literal, sino que ustedes pueden construir historias y personajes que ayuden a la creación. ¿Listo? Este, por ejemplo, creo que utilizan como una especie, no está abierto. Bueno, utilizaron una especie como de inteligencia artificial y se genera como un creador de historias. Entonces, a lo que hoy es que ustedes van a hacer, al final, pues la página de la productora, tal cual está acá, y aquí vamos a encontrar, pues, el proyecto transmedial. Entonces ustedes van a ser una productora. Piensen en eso. O sea, acá se llama Gusano Films, pero puede ser otra, ¿cierto? Entonces, para que vayan pensando en como una ficha técnica de la producción. Aquí en Colombia hay una serie de becas de producción audiovisual. Y eso se llama el portafolio distrital de estímulos y hay una beca bien interesante que es una de realidad aumentada. ¿Listo? Del portafolio de estímulos de IDARTES, que es el Instituto Distrital de las Artes. ¿Listo? Les voy a mostrar la del año pasado, que yo fui jurado de esa. Vamos a ver si está aquí. Sí, aquí está. Entonces, aquí no sé cuánto es esto en bolivianos. O sea, dan esta plata para crear o terminar un producto. Esos son en dólares. A ver. Hagan de cuenta que esto es el promedio más o menos de lo que dan en una beca de este estilo. Son como $11.000, más o menos. Entonces, dan $11.000 para terminar el producto de realidad virtual o realidad aumentada. ¿Listo? Tienen una fecha límite y no sé qué. ¿Vale? Y aquí en los documentos siempre piden como, perdón, en los formatos. Aquí, por ejemplo, hay un formato que es el formato de la ficha del proyecto, de presupuesto, etcétera. Y les va a mostrar un poco cómo funciona esto acá, con un ejemplo real. Entonces, esto que está acá es una ficha de lo que se presenta como una productora. ¿Listo? Ya les muestro. Segundito. Listo. Y ahí lo ven, ¿no? ¿Sí se ve? Ya ve. Sí, sí, se ve. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues el título del proyecto, el tipo del proyecto, los entregables a desarrollar, los productores, el director, o aquí podríamos colocar en vez de director, pues realmente los dos, los roles, la duración, el género, el idioma, formato de grabación y producción, formato de finalización. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto transmedial, entonces, no sé, que colocan el nombre del proyecto, y es un proyecto transmedia, formatos, entonces colocan BR, IAR, PC, móvil, Android, ¿sí? El formato de finalización lo mismo, si es a color, el idioma en el que está, si tiene subtítulos en que está, una sinopsis, de qué va el proyecto a nivel narrativo. ¿Listo? Entonces, esto me parece que es un formato bien interesante para que tengan en cuenta a la hora de crear su eh, empresa ficticia. ¿Listo? Entonces los voy a compartir acá en el Miro.
A ver, si deja. Sí, ahí está. Sí se ve, ¿no? A ver si le podemos ampliar la... Ay. Entonces vamos a utilizar este formatico para pues empezar a crear el, pues como su empresa. ¿Listo? Entre comillas. Obviamente esto es algo que van a ir revisando, no lo tienen que tener ya, pero para que lo tengan en cuenta. Cuando uno ve y evalúa un proyecto de este estilo, pues uno tiene que tener estos datos claros, ¿no? Como que sobre todo, ¿cuánto dura, por ejemplo, su experiencia? ¿Qué es su experiencia? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuáles son los roles? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Listo? Y una sinopsis que uno con esta ficha, uno ya se puede dar una idea de qué va a evaluar, ¿vale? Entonces vamos a utilizar esta ficha que se utiliza en las becas reales aquí, ¿listo? No conozco allá, la verdad, cómo funcione, pero pues por eso les muestro este ejemplo, ¿vale? ¿Les parece? Sí, súper, Dani, gracias. Ay, perdón. Bueno, lo segundo que quiero que revisemos es esto. Entonces, aquí en el mismo Miro hay algo que se llama el Business Canvas Model. Business Canvas Model. Ah, ¿dónde está? No lo veo. Bueno, este nos sirve, pero es otro. Es muy similar. Este nos va a servir. Y espérense a ver si encuentro el otro que parece. Ah, bueno, acá está. Listo. Ay, estos dos me parece que son importantes que los vayamos llenando, ¿vale? Son dos herramientas que nos permiten como aterrizar la idea a nivel de producto. ¿Listo? Como si fueran productos. eh, Ustedes lo que van a hacer realmente es vender su idea. ¿Listo? Entonces, esto básicamente es como el guión de su pitch, de su exposición, ¿vale? ¿Ya han trabajado alguna vez estos modelitos? Sí, ya hemos hecho alguno. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarlo a, a nuestro proyecto. ¿Listo? Normalmente esto no se llena de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Pero pues ya tenemos ciertas herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, que esto que Customer Segments, o sea, segmentos del usuario, aquí lo que ustedes van a tener que hacer es colocar características del usuario, edad, todo lo que es información demográfica, sexo, identidad de género, qué hace, estudiante, cuántos años tiene, etcétera, toda la información que se les ocurra de su posible segmento de usuario. ¿Listo? Entonces, aquí se va a ir llenando a través de post-its. Esto que se llama Customer Relationships, pues es básicamente cómo ustedes van a interactuar con sus usuarios. Por ejemplo, si hacen una página web como Miro, Miro tiene, por ejemplo, esto que se llama Learning Center. Entonces, aquí hay preguntas frecuentes y los usuarios hacen preguntas o a través de las redes sociales, etcétera. Hay una relación y una comunicación con sus usuarios. Entonces, ¿cuáles van a ser esas estrategias para comunicarse con sus usuarios? ¿Listo? Los canales de distribución o los canales son cómo ustedes van a llegar a sus usuarios, que es básicamente este factor que habíamos visto la vez pasada de la adoptabilidad. ¿Qué tan fácil es empezar a usar su producto? ¿Vale? Entonces, en este sentido aquí son canales de distribución. ¿Qué canales de distribución conocen ustedes? Pues
Aparte de las redes sociales, también tenemos, por ejemplo, voz a voz, no sé, pegar afiches ahí en la universidad, correos, sí, hay un montón de canales de comunicación y distribución de sus ideas. Entonces la idea es escoger cómo ustedes van a comunicarse con ellos. Es muy parecido a esto. De hecho, pues acá dice es cómo van a interactuar con sus usuarios, qué tan seguido, pues, pero aquí, ¿qué usan? ¿Listo? Para que la gente empiece a usar su proyecto. Una página web, redes sociales, bla, bla, bla. Esto es importante, que yo creo que esto es lo más importante, y por eso está en el centro, que es Key Proposition, quiere decir qué es lo que hace la vida de su cliente más feliz, pero a mí me gusta llamarlo el factor diferenciador. ¿Listo? O sea, ¿qué hace su producto diferente a lo demás para que sea valioso y que sea importante? ¿Qué es lo que hace diferente a lo que ya existe? Sin ser algo innovador. Innovador, algo, pues, innovación la hace el MIT. Nosotros no hacemos innovación, entonces, ¿por qué? Porque pues necesitamos mucho más recursos. Entonces, innovar no es, pero sí es algo que está cambiando el paradigma. ¿Listo? Entonces, factor diferenciador o qué paradigmas están cambiando, están modificando. ¿Listo? Algo cambia, algo que ustedes están haciendo aquí está haciendo que el usuario se comporte de otra forma. Hay un elemento distintivo que lo está haciendo. Entonces, de entrada es un proyecto transmedial que no es muy seguido encontrar este tipo de cosas. De entrada tiene un tema serio. Entonces, ya, o sea, podemos ir analizando pues todo ese tipo de temas. ¿Listo? Eh, Actividades clave, pues ya saben que, digamos que acá en este caso es como cuáles son los pasos o las actividades que necesitamos para hacer el producto. ¿Listo? Los recursos que necesitamos, actividades, recursos clave. Y aquí esto es muy importante, que es encontrar socios. Obviamente el primer socio que ustedes tienen es la universidad, pero además también están los ministerios, también están las alcaldías, las becas, todo como encontrar socios colectivos. Por ejemplo, el grupo que mencionó, el colectivo de las mujeres recicladoras, eso sería un socio si se fueran como por esa onda. ¿Listo? Y más abajo tenemos cuánto nos cuesta hacer un ejercicio, cuánto nos cuesta hacer el proyecto y de dónde vamos a sacar la plata. ¿De dónde sacamos la plata? Pues de Kickstarter, de crowdfunding, de becas, de recursos propios, pero hay que colocar de dónde sacarían ustedes la plata. ¿Listo? Por ejemplo, los que no conocen los Kickstarter, son este tipo de páginas donde hay proyectos y la gente pide pues apoyo y pues a cambio les van a dar como algún tipo de premio. Básicamente fíjense que aquí hay de todo: arte, cómics, danza, diseño. Veamos en diseño qué hay. A ver. Esta maleta, por ejemplo, cosas de mascotas, esto, Kibu, Children's Headphones, que puedes reciclar. Bueno, hay un montón de, esto es más como diseño industrial. Espérense a ver, juegos, veamos juegos. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar juegos de personas de estudios independientes y que buscan como financiación para crear el juego, terminarlo, básicamente. Y lo que dan es como alguna figurilla o el arte original o el libro, no sé qué. Y entonces, para las personas que hayan donado. ¿Listo? Hay casos en los que pues ustedes piden una plata y la gente le gusta tanto que apoya y al final, por ejemplo, este que superó tiene 4.725%, o sea, 47 veces más de lo que necesitaban, entonces pues están obligados a hacer un producto mejor, ¿cierto? Tecnología, por ejemplo, vamos a ver aquí. Tecnología, fíjense este como tablero de ajedrez como interactivo o estas gafas de deportes como con realidad aumentada, o sea, como que
Hay un montón de proyectos bien interesantes y lo interesante de estos Kickstarter es que, por ejemplo, este no sé qué es, como un anillo de métricas, sí, es que aquí aparece cómo se presenta un producto. Entonces, por ejemplo, la historia, qué es el proyecto, por qué se debería usar, eh, las características, hago un video de cómo funciona, ¿cierto? Aquí como que qué es lo que estamos regalando si ustedes dan un apoyo, eh, riesgos. Entonces, como que a veces acá se encuentra una buena comunicación de proyectos de emprendimiento. ¿Listo? Entonces, esto es una. Ustedes pueden perfectamente abrir un Kickstarter y de pronto alguien dona. ¿Sí me entienden? También está esto del crowdfunding, que es muy similar, ¿cierto? Es muy similar al Kickstarter. Tenemos, ¿cómo se llama esto? Patreon. ¿Se han escuchado Patreon? Que, por ejemplo, algunos youtubers, streamers, como que colocan su Patreon y la gente dona para que pues sigan haciendo su contenido, no sé qué. Este tipo de herramientas son las que yo esperaría como de dónde van a sacar, de dónde piensan sacar la plata y cómo lo van a ganar. ¿Listo? Puede ser también alguna alianza con el ministerio, que el ministerio de tal les dé plata o la beca. Y esto es una estructura de costos de cuánto va a costar el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí en esa beca que les mostré, la ficha técnica de esta fichita de acá, ¿cierto? Ahí en la misma beca nos muestran un ejemplo de un presupuesto. ¿Listo? Espérense, ya se los comparto. Obviamente esto está adaptado a pesos colombianos, pero eh, es como para que tengan en cuenta como que qué tipos, hasta qué tipos de elementos hay que tener en cuenta. ¿Sí se ve? Sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense, nombre del proyecto, hay etapas, ¿no? El desarrollo, preproducción, producción, postproducción y promoción y exhibición. Y cada cosa cuesta. Por ejemplo, acá llaman desarrollo como gastos de administración. Si ustedes alquilaran un lugar, ¿cuánto cuesta? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cierto? Entonces, aquí nos ponen, por ejemplo, habilitar edición. Espérense. Aquí nos colocan, por ejemplo, en meses, durante 5 meses, no sé, un, 1 millón de pesos. Entonces, solamente en el arriendo, 5 y aquí se va sumando. Total, 5, pero recuerden que la beca es de 45, entonces ahí ya se me fue un porcentaje. Y en todas las cosas, telefonía, papelería, SEO, todo esto, roles, productores, programadores, director de fotografía, todos los elementos que se requieren para la producción de un proyecto. ¿Listo? Y todo esto tiene que dar 45 y decir, bueno, ¿de dónde va, de dónde sale la plata? Aquí el aportante. Puede ser una beca, puede ser recursos propios, puede ser otra beca, o sea, como que esto nos ayuda como a identificar cuánto vale efectivamente el producto. ¿Listo? Esto está como a pesos, pero pues igual ustedes pueden colocar cualquier valor acá, digamos, si fuera bolivianos, pues, ¿cuántos son? Como 11.000 dólares en bolivianos. Mm, A ver, buscamos Ay, no aquí. sé, voy a buscar. 78.000 bolivianos. Entonces aquí debería darme 78.000 si la beca es de 78.000 bolivianos, ¿cierto? Entonces, esto lo pueden utilizar si quieren como, si quieren se los comparto. Es como un formato muy genérico de cuánto vale y en qué se gasta uno la plata. Porque realmente a veces el proyecto se gasta en otras cosas que uno no tiene ahí.
al alcance. Obviamente estos roles los pueden cambiar. Bueno, ustedes me dicen si quieren que se los comparta. Sí, sí, sí puedes, sí, por favor. Listo. Lo pueden adaptar acá. Se los voy a pasar por el Discord para que lo adapten a su proyecto. ¿Listo? Y el de la ficha también. Listos. Bueno, el otro que aparecía acá es muy similar al de abajo, pero aquí digamos que esto podríamos llamarlo, de hecho, esto sí es muy similar al diagrama de afinidades. ¿Quiénes son los usuarios y los participantes? Las metas, los usuarios, los beneficios del proyecto, las actividades, lo que ustedes van a entregar, o sea, proyecto transmedial que va a incluir juego, realidad aumentada y cómic, por decir algo. Los riesgos que existen en el proyecto, los milestones, son metas. O sea, ¿cuáles son sus metas? Entonces, el producto mínimo viable, que es lo que van a entregar, ese es para junio de este año, ¿cierto? Ahí es donde vamos a ver eso, pero la meta es que el equipo haga todo para, yo qué sé, el otro año. ¿Cuáles son como como ¿cómo se llama eso? No los riesgos, sino como las dificultades o los obstáculos que podrían llegar a tener en el desarrollo del producto. ¿Listo? Y este scope, no me acuerdo qué es lo que significa. A ver, el alcance. Ah, bueno, esto es el alcance. Esto de aquí es el alcance. ¿Listo? Y el alcance a qué hace referencia, pues como a la escalabilidad que tenga el producto. Es la escalabilidad, es como qué tanto se puede modificar y mejorar. Es decir, como la posibilidad de actualizar el proyecto. Por ejemplo, si ustedes hacen algo que es para web, pues eso va a estar ahí un buen rato, ¿cierto? Si hacen un juego, pues entonces necesitamos, acá hay una constraint que la gente tiene que tener sí o sí un computador o un celular o lo que sea, y no solo eso, sino una versión específica. Por ejemplo, si hacemos un juego, ahorita va a funcionar, no sé qué, va a durar unos años, pero por ejemplo, en 20 años, ¿cómo se va a mantener esto? Habrá otro sistema operativo, no sabemos si van a haber qué tipo de computadores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a adaptar ese proyecto? Entonces, tenemos que pensar en el futuro del proyecto, ¿listo? Ahorita mismo, con las tecnologías que tenemos móviles y tal, por ejemplo, si usamos Android, celulares Android, apenas estamos en 12, ¿qué? En 15 años desde que empezaron como a popularizarse los smartphones. Y en solo esos 15 años ya hay aplicaciones que están obsoletas y que se hicieron hace 5 años. Se tiene que estar actualizando todo el tiempo con de acuerdo a los parámetros que pone Android. ¿Eso cómo se llama? Como esa actualización obligatoria que imponen las empresas, eso se llama obsolescencia programada. Que nosotros podríamos tener un celular de hace 10 años y que funcionara igual, sí, pero la empresa decide que se actualiza el sistema operativo y automáticamente, de golpe, la mitad de las aplicaciones se caen porque ya no es compatible con ese sistema operativo. Entonces, si esto va para largo aliento, pues tienen que pensar en cómo se va a actualizar o cómo se va a ir actualizando su producto, tanto web como móvil, como para PC, como todas esas variables son importantes. Entonces, aquí en esto, acá es donde se coloca esta parte del alcance y la escalabilidad. Entonces, este mismo alcance en los productos digitales terminan siendo pues unas restricciones porque dependemos de lo que la empresa grande diga
la actualización. Por ejemplo, no sé, Windows decide ser Windows 13 en 20 años, listo. O Windows, yo qué sé, ¿cierto? Pues ahí todo el entorno de desarrollo cambia, las interfaces cambian, tenemos que adaptarnos, seguramente los programas cambien o de pronto la inteligencia artificial haga otra cosa, no se sabe. Pero entonces el producto tiene que ser suficientemente sólido como para pensar que en un número de años determinado todavía va a poder actualizarse y va a funcionar. No, no pensar en la inmediatez, sino también a mediano y largo plazo. ¿Listo? ¿Sí es claro ahí? Entonces, estas dos son importantes para empezar como a llenar el tema del producto. ¿Listo? Esto que está aquí, la ficha, algo más. Este de aquí es más como para ustedes y esto es más para vender. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, yo creo que todos estos formáticos que están acá, hasta aquí son los formatos que vamos a utilizar porque son varios. Todo esto que está aquí. ¿Listo? Entonces, nos queda trabajito que hacer. ¿Vale? Por ahora estamos aquí en este análisis de contexto. De hoy en 8 ya, ahí pasamos al punto 2. ¿Listo? Y ahí ya tenemos que estar constantes cada semana, mejorar y ver un avance significativo en el proyecto. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, ¿les parece si hacemos un break? Un descansito. Sí, sí. Perfecto. Entonces nos vemos en unos 20 minutos. ¿Les parece? Y continuamos. Perfecto. Listo, chicos. Ya nos vemos.